bendición el que esta tarde una vez más estemos delante de un Dios vivo y de su palabra, la Biblia. Una vez más regresamos al ciclo de devocionales basados en el libro del Salterio. Palabra la cual se constituye como un parámetro para la vida del cristiano. En esta tarde, con la ayuda de Dios, estaremos expuestos al Salmo 78. Un salmo con un mensaje profundo para el tiempo presente. El Salmo 78 tiene un mensaje basado en la historia de Israel como nación. Y el tema de este devocional es aprendiendo de la historia. Un escritor de apellido Santayana, de origen español, escribió una frase que tiene un mensaje muy importante. Y este escritor, poeta y filósofo, dijo lo siguiente: el pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Y esto es muy cierto. La historia es la que nos enseña la vida del hombre en esta tierra. Es a través de la historia donde se narra la existencia del hombre en esta tierra. Toda nación, sociedad, pueblo que se aleja de la historia, de sus orígenes, está condenado a repetir o a cometer los errores del pasado. Por eso en esta tarde Dios, a través de su palabra, nos habla a nosotros los cristianos, a que consideremos constantemente la palabra de Dios. No solamente la Biblia, sino la historia que está registrada en la Biblia. Cuando el hombre ignora la historia, es muy propenso a equivocarse, a cometer errores que ya se cometieron en el pasado. Y no se podrá corregir el presente y el futuro será muy difícil. Será con muchas interrogantes. Este salmo se le atribuye a Asaf y tiene un mensaje muy profundo. Inicia de la siguiente manera: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Este salmo, al inicio, aparece una palabra que a veces no se logra entender para algunos, y dice masquil de Asaf. La palabra masquil nos habla de que es un salmo didáctico, es un salmo con una enseñanza didáctica, obviamente escrito en este caso por Asaf. Y este salmo inicia o narra la historia de Israel cuando parte de Silo a Sión. Y en esa transición hay una historia que Dios quiere que recuerde el pueblo de Israel, para que al recordar la historia pueda revisarse lo que se hizo bien y manteniendo ese bien, y revisar la historia para aquellas cosas que se hicieron mal y se corrijan. Y este salmo inicia así: escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. Inicia este salmo hablando o haciendo una exhortación a la enseñanza, un llamado a que tengamos un corazón dispuesto a aprender las palabras que salen de la boca de Dios. En este caso, que han sido escritas a lo largo de la historia del tiempo del pueblo de Israel. Pero antes de que vayamos a la narración del Salmo, quiero hacer un alto y revisar cómo el Antiguo Testamento y particularmente este momento del Salmo 78 es considerado por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en una de sus cartas a los Corintios, y donde deja un mensaje profundo para el tiempo presente del cristiano, donde Dios quiere que constantemente estemos revisando, que estemos en contacto con su palabra y con la historia, para que aprendamos. Y dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron en él el mismo alimento espiritual. Y Pablo comienza a narrar el momento de lo que sucedió en el tiempo
de que Israel, cuando era encaminado hacia la tierra prometida, los sucesos que en ese momento pasaron, cómo se fueron dando. Después de muchos años, esta historia tiene un mensaje profundo para la iglesia del primer siglo, como lo tiene en el siglo XXI. Y en el versículo 7, bueno, el versículo 6 de 1 Corintios 10 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y el apóstol Pablo comienza a narrar la razón por la cual está registrado estos hechos en el Nuevo Testamento. Y nos habla para que nos den ejemplo y no hagamos cosas, errores que cometieron los israelitas en el tiempo pasado, ni tengamos la actitud que ellos tuvieron, la cual trajo consecuencias trágicas para la nación, para la sociedad, para las familias, y dejan un testimonio. Y eso es lo que tiene la importancia de la historia. Nos deja ver lo que sucedió en el pasado, continuar con los aciertos de aquellos hijos de Dios y corregir los errores. El versículo 9, el versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y comenzamos a ver en el Nuevo Testamento cómo el apóstol Pablo nos habla de actitudes que tuvieron los israelitas en el tiempo pasado, donde desafiaron a Dios, fueron idólatras, fueron rebeldes, fueron una nación que constantemente se estuvo quejando de cómo Dios los venía tratando, cómo Dios los venía guiando. Y cuando el pueblo de Dios comienza a rebelarse, a ser rebelde contra su Creador, hay consecuencias. Y eso ya sucedió en el pasado. Dios quiere que tengamos cuidado con la actitud de rebeldía. Y algunos pudieran decir, pastor, yo no soy rebelde, pero ¿cuántas veces quizás algunos en su enojo y en su molestia han cuestionado la voluntad de Dios para sus vidas? Algunos otros han llegado a creerse mejores que Dios. Y otros cuantos han rechazado el mensaje de Dios para sus vidas. Muchas veces, de manera consciente o inconsciente, muchos se rebelan hacia la voluntad de Dios, hacia su palabra. Desafortunadamente, el pueblo que ha sido rebelde contra su Creador ha cosechado en sus vidas resultados trágicos y dolorosos. Al final, en el versículo 11 y el 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y este pasaje de 1 Corintios nos narra las características o las actitudes que tuvieron los israelitas en el tiempo del desierto. Fueron murmuradores, fueron gente rebelde, fueron fornicarios y fueron idólatras. Y por esas actitudes Dios los desechó, dice este pasaje. Y al final concluye el mensaje del apóstol Pablo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Y esa es la razón por la cual la historia es parte de la Biblia. Tiene un mensaje profundo. Revisar la historia en la Biblia siempre tendrá un llamado a revisar cuál fue el caminar y el andar de un pueblo cerca de su Creador. ¿Cómo fue su conducta? Porque eso nos servirá en el presente a cuidar nuestro andar en Cristo, a tener cuidado cómo nos conducimos y cómo nos dirigimos hacia nuestro Dios y cómo enfrentamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Nos dejó ejemplo, dice el texto. Y están escritas para amonestarnos, tienen ese propósito, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hablando de la generación de los últimos tiempos, los cuales nos encontramos en el siglo XXI nosotros. Entonces, la historia tiene ese mensaje profundo. Revisar el pasado para corregir el presente y vivir un futuro cerca de nuestro Creador. Con eso en mente, vamos a regresar entonces al Salmo 78 y ver el consejo y la amonestación que encontramos en este pasaje de la Biblia.
Dice el versículo 2, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y este Salmos en el texto 2 nos habla de que será hablado en proverbios, haciendo referencia de que se empleará una parábola, una metáfora para dar una enseñanza espiritual. Será a través de este mensaje que Dios dará a su pueblo para que aprenda y entienda la razón de la historia. Los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. Y esto nos habla, el Salmo nos habla de la responsabilidad que tienen los padres sobre los hijos al comunicarle las cosas que Dios ha hecho con ellos. Y Dios nos habla a través de este momento. El papel preponderante que toman los padres en el hogar. Somos los padres los encargados de comunicarle a los hijos las cosas de Dios, cómo sucedieron, cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, cómo Dios nos ha bendecido. Dios ha dejado en los padres la responsabilidad no solamente de traer la manutención del hogar, sino la responsabilidad de comunicar a los hijos cómo vivir cerca de Dios. La historia nos dice que los padres somos los responsables de la formación de los valores, de los principios enseñados en el corazón de los hijos. No esperemos que nadie de afuera venga a hacer lo que nos toca a nosotros. Desafortunadamente, en el tiempo presente, los padres han perdido ese lugar frente a sus hijos y han dejado a terceros el deber y la responsabilidad de comunicarle a sus hijos las cosas importantes para que puedan vivir en paz en esta tierra. Por eso el mensaje se los da a los padres, los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Habían entendido en ese momento los israelitas que los padres eran los responsables de comunicarle a los hijos las cosas que trascienden por la eternidad en el corazón de los hijos. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Y continúa el Salmo hablando del deber y lo que Dios le ha establecido a los padres, de contarle a los hijos las cosas que Dios ha hecho con ellos, las cosas que Dios ha venido realizando en el corazón de los padres. Versículo 7 nos da la razón por la cual debe de ser de esta manera el trabajo en el hogar, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. La razón por la cual Dios ha dejado en este salmo en particular la responsabilidad de los padres es para que los hijos tengan confianza en Dios como creador. Desafortunadamente, en el tiempo presente hemos visto que los padres han hecho todo lo contrario. Se han encargado con su ejemplo y con sus hechos y con sus consejos alejar a Dios, a sus hijos de Dios. ¿Cuántos hogares donde los padres tuvieron la bendición de que cuando ellos fueron niños les enseñaran cosas de Dios, sus padres, ellos no están haciendo lo que corresponde con sus hijos? Han hecho todo lo contrario. Y en esta tarde Dios levanta su voz a esos hogares, a esos padres. ¿Qué estás haciendo con las cosas que aprendiste de Dios? ¿Se las estás comunicando a tus hijos? ¿Le estás enseñando tu consejo que les estás dando, los valores que les estás formando? ¿Los están acercando a Dios o los están alejando de Dios? Los padres serán los responsables de que el corazón del hijo se acerque a su creador o se aleje de él. Vamos a darle a Dios gracias a este momento de este devocional, y Dios mediante volveremos en otro momento. Vamos a orar. Eterno Dios, gracias te damos por este momento, Señor. Tu palabra, Señor, nos exhorta y nos habla a tener cuidado y a tener, Señor, atención a tu palabra. A cuidar, Señor, nuestra actitud y revisar cuál fue el comportamiento de aquellos que ya vivieron, Señor.
para cuidar el nuestro en el tiempo presente. Danos sabiduría, Señor, en el hogar. En el nombre de Jesús.